forma de hacer política cuando había dictadura y que enganchó a esa generación, la mía, por ejemplo, a precipitarnos a la política y a incorporarnos a distintas militancias. Yo creo que el personaje que de alguna manera emblematizó ese levantamiento democrático fue en gran medida Alfonsín. Más allá de su ideología radical, más allá de su cultura política anterior, él fue una figura renovadora dentro del radicalismo y seguramente no se hubiera legitimado si ese partido no se reformulaba. Es decir, fue un cambio en la práctica partidocrática en la Argentina, Alfonsín. Eso quiero rescatar. Quiero rescatar el tema de los derechos humanos, que ahora hay tanto prepotente que jamás firmó una solicitada pidiendo por ningún preso que se exhibe como campeón de los derechos humanos, que este señor sacó presos de las comisarías, firmó solicitadas, puso la cara, participó, era copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y vuelvo a insistir, todo esto antes de asumir el gobierno y todo esto antes de firmar el decreto de enjuiciamiento a las juntas. Es decir, era un tipo que tenía conducta y que no la traicionó en el gobierno. Yo creo que este segundo valor, que ahora nos parece una locura, porque parece que después de 25 años de democracia involucionamos. Es decir, nos mentimos entre nosotros mismos, malversamos la historia, mentimos descaradamente y contamos de nosotros cosas que en realidad no fuimos y probablemente nunca seremos. Entonces, en esto es muy importante el valor de Alfonsín. El último, todos dijeron, fue un líder demócrata y yo diría de verdad, porque el tipo no es solamente que tenía la ideología de Krause, no solamente era un socialdemócrata convencido, no solo creía en la historia del radicalismo, no solo militó, tuvo una actividad vinculada a esto, sino que toleraba, se bancaba cualquier idea, se calentaba y por ahí se cagaba a trompadas y creo que he sido víctima de eso, después voy a contar una vez, he sido víctima en diciembre de su calentura. Del 2001, cuando Buenos Aires era un estallido enfrente de su casa y lo fueron a escrachar, creo que era un escrache, bueno, cobarde, fue a dar cobarde, la como cara todos y los defender su gestión. Digo, el tipo era un demócrata convencido, toleraba la idea ajena, proponía, por ejemplo, la presidencia de la Corte a un opositor, y nunca se sintió débil por eso. Se sintió débil, en todo caso, porque algunos poderes con los que confrontaba en ese momento y que estaban vivitos y coleando, no como ahora, refugiados en algunos pocos cuarteles, ponía en peligro no solo un gobierno, sino el sistema. Bueno, nada, esto, lo quería recordar así. Interesantísimo. Ya que estamos recordando algunos momentos particulares de la vida del doctor Alfonsín y momentos conmovedores, en 1983 yo trabajaba en el diario Clarín y una de las tareas que tuve que cumplir profesionalmente fui a cubrir el acto en el Obelisco, el acto de cierre, aquel acto multitudinario, aquel océano de militancia. Y recuerdo que yo estaba como cronista tomando nota y veía en el escenario, conduciendo ese acto desde el punto de vista, desde el lugar de maestro de ceremonia, a quien hoy es mi compañero de trabajo desde hace 13 años, Fernando Bravo, que nos está escuchando. Yo mostraba esta foto, quería mostrar esta foto, Fernando, que nos sacamos con Alfonsín en la radio, en la vieja radio. Te molesto, Fernando, pero que quiero escuchar tu testimonio personal de aquel día, de aquel acto de 1 millón de personas en el Obelisco, y quiero saber también, bueno, ¿qué te pasa por el corazón un día tan triste como este? Alfredo, te agradezco que me hayas invitado
de esta manera a compartir este momento. Desde que a las 8:30 de la noche me enteré de la muerte de Raúl, tengo dentro de mi corazón una sensación de angustia muy grande y una tristeza en el corazón muy profunda. Lo veía llorar recién a Jesús y me contagiaba en el llanto. Lo veía a Luis Brandoni hacer el recuerdo de Raúl y también me conmocionaba. Las reflexiones de Nelson, de Pepe, de Nacho, que ha sido compañero de ruta política del doctor Alfonsín, y obviamente este último recuerdo de José Antonio Díaz. Yo lo que quiero decir es simplemente dos cosas. Jesús fue el orador inicial de ese acto del 83, era un dirigente estudiantil y tuvo aquella noche el discurso inaugural, lo que no es poco, digamos, ante una verdadera multitud allí en ese escenario del Obelisco. Un discurso que me parece que fue bisagra y un acto que fue bisagra para el rumbo de las elecciones. Tuve el privilegio de haber compartido los actos multitudinarios tanto del Obelisco como en el Estadio de Ferro, un acto que también recuerdo por el fervor, no solo radical que hubo, por el fervor de la llegada de la democracia, porque Alfonsín encarnó eso, ¿no? Más allá de la identificación partidaria, encarnó el retorno de la democracia, y alguna vez aquellos que me preguntan ¿y por qué te jugaste por el Partido Radical? Sentí que me estaba jugando por el retorno a la democracia, más allá de mis principios y mis ideales radicales. Se lo ha juzgado mucho al doctor Alfonsín por algunas fotos de su gestión, pero yo creo que hay que mirar la película completa, y cuando miramos la película completa del doctor Alfonsín, tenemos una película de la cual podemos estar realmente orgullosos como demócratas. Soy de los que piensan que si este país hubiese tenido más tipos como Alfonsín, sería otra cosa. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme. Un abrazo muy grande, Fernando. Muchas gracias por tu testimonio. Hasta mañana, Fernando. Yo decía que los testimonios personales van descubriendo partes de la personalidad. Y bueno, Pepe seguramente tiene muchísimas cosas. Los invito a que el que quiera vaya desgranando alguna anécdota personal del trato que lo pinte, Alfonso. No sé quién fue, si lo dijo Beto o no, cualquiera de nosotros, alguien dijo, lo vamos a recordar con una sonrisa. Sí. Y van a seguir viniendo en mi memoria momentos extraordinariamente jugosos, deliciosos y muy festivos, porque Alfonsín era un tipo de muy buen humor, y es cierto lo que decía Beto Brandoni, era ingenuo, voy a contar, estaba pensando, yo creo que no hay que ser solemne con la muerte, ojalá que con mi muerte nadie sea solemne, pero bueno, ahí va. Fuimos a su casa, hacía poco que había abandonado el poder, y año 91 creo, a hacer una nota, yo no sé dónde estaba trabajando, era para televisión. Y nos sentamos, y esto nos pasa a los hombres, todo el tiempo nos pasa, a los jóvenes, no a los jovatos. Me acerco en cámara y me dice algo al oído, y me dice, ¿qué? Dice, tiene la farmacia abierta. Pasa todo el tiempo, Alfonsín era muy joven. Entonces yo digo, ¿cómo le digo? Claro. Entonces me junté de coraje y le dije, doctor. Y entonces le miro y le digo, dice, no hay peligro, no puede pasar nada. Y la otra, que es mucho más profunda tal vez. En esos mismos años, cuando yo empiezo a hacerle, le hice muchas notas a Alfonsín, fue muy generoso conmigo. Una vez llego a su casa y miro el televisor y veo que tiene una cinta scotch en la parte de abajo. Y yo miro y digo, ¿qué se habrá roto? ¿Será tan frugal que se rompió el televisor y lo pegó? Y digo, doctor, ¿por qué tiene esa cinta del televisor? ¿Sabes lo que me respondió? Porque estoy aprendiendo inglés. Digo, no entiendo. Claro, dice, escucho sin el subtitulado. Es un hombre que escribió una cantidad de libros que la gente desconoce. Y yo recomiendo La memoria política que publicó el Fondo de Cultura Económica, una gran editorial, que es un libro absolutamente ejemplar. Y termino con esto. Escribió hace 2 años un tratado de derecho político de 800 páginas, cuerpo 8, Alfredo, para lo cual estuvo 3 años internado, leyendo clásicos, a una edad, como decían acá los amigos, que ya podía pasarse el año viajando a congresos de la socialdemocracia. A dar conferencias y cobrar en dólares. La hija en los Estados Unidos se internó, o sea, estudiaba, leía. Digo, ¿cuántos políticos argentinos escriben libros? O leen libros. Cuando me mandó esa cartita sobre mi libro, porque él la había leído, él era un tipo de leer. Y la última, sí. Acá se habló de diálogo.
y del legado de Alfonsín, que dijo con una gran pertinencia José Ignacio López. Era tan así que hay que rescatar el Consejo para la Consolidación de la Democracia. La CONADEP. Ángel Robledo, peronista, no solamente como acá se recordó, como recordó muy bien Nelson Castro, estuvo fantástico ese recuerdo de Nelson, el ofrecimiento a Ítalo Ludra para que presidiera la Corte Suprema. Ángel Robledo, ministro de Defensa, el ofrecimiento que le hizo Alfonsín, después consejero asesor. Antonio Trócoli, su derrotado en la interna radical, lo lleva al Ministerio del Interior. Ahora vivimos unos tiempos de odio, de rivalidad, de dogmatismo, de sectarismo en el actual gobierno, que uno habla de eso y parece que uno habla de otra galaxia, Alfredo. Interesante. Una foto más y después los quiero escuchar a todos ellos. Esta foto para mí es una foto muy especial, está sacada en el Hotel Bauen, y fue el momento, entre comillas, de reconciliación que yo tuve con el doctor Alfonsín, hablando de lo caliente en su manera de defender sus convicciones. Ah, claro. Yo estaba en ese momento en la revista Somos, era subdirector, y fui el responsable, ahora, a la distancia, el irresponsable, de haber publicado una tapa vinculando a Alfonsín con un hecho de corrupción muy poco claro sobre el tema del BCCI, del banco del BCCI, una posible construcción de un hotel allí en Chascomús. Confieso hoy, y cuando a veces tenemos charlas con estudiantes de periodismo, me preguntan, ¿y usted de qué se arrepiente? Bueno, uno se arrepiente de muchas cosas y ha cometido muchos errores. Uno de los más grandes fue haber publicado esa nota tan floja de papeles, como decimos en la jerga periodística. Alfonsín se enojó tanto que fue a la editorial Atlántida acompañado por Chacho Jaroslaski, Chacho con su bastón, y a los gritos en la puerta pedían por el dueño de la editorial y por mí, por este señor, para manifestarle su enojo por esa nota. Una radio nos cruzó al aire y Alfonsín dijo que yo era un pobre hombre porque había escrito ese tipo de cosas y yo chicanero, soberbio, tal vez demasiado joven. Le contesté sí, que era un pobre hombre, que tenía un Renault 12 usado, que tenía una casa que la estaba pagando. Discutimos muy fuertemente y hoy me avergüenzo y digo, ¿cómo pude haber hecho eso con semejante figura política? Pero bueno, Alfonsín se sacó el enojo y un día un amigo común, Marcelo Bassani, me llamó un día Marcelo Bassani y me dijo, Alfredo, ¿todavía no se habla con Alfonsín? No, le digo, y tienes razón. No. Venite que te espera acá en el Hotel Bauer. Y tuvimos esa charla registrada ahí en la foto, muy divertida, donde él se reía de sí mismo, de aquella bravuconada de él, de ir a pelearme, de ir a defender sus convicciones. Y luego, por supuesto, tuvimos una relación realmente excelente, que le agradezco a la vida poder haberlo entrevistado tantas veces. Ha venido a mi programa, que ya lleva más de 13 años, le doy mi palabra, ha venido varias veces. Recuerdo una muy especial, hincha Independiente y muy gustador del tango, y en un programa coincidieron con Adriana Varela y él estaba fascinado con la voz de Adriana Varela y también con su afecto y con su figura. Y con Adriana Varela. Y con Adriana Varela, para decirlo con todas las letras. Pero Perdón, bueno. el tema ese, la bronca esa, ¿él fue con su bastón de mando? No. Eso fue otra vez, donde fue a Telefe y a Editorial Atlántida. El bastón era de Chacho Jaroslaski, que estaba medio lesionado y andaba con Chacho. Pero bueno, hay una similaridad. Ya lo conversamos muchísimas veces. Bueno, vamos a contar estoy abierto a escucharte. No, yo escuché una que es extraordinaria. Sí. No participé de ella. El protagonista fue Alfonsín. Estaba en plena campaña presidencial y bueno, pareciera ser que se imponía, a fin era bueno, procedente, no sé qué, tener una comida con el embajador de la Unión Soviética. Lo invita a Alfonsín, van a comer con un colaborador del embajador y Raulito Alconada con él. Y estaban conversando, y además traductor, facilitaba las cosas este otro señor, muy formalmente, y de repente, en un momento, el polaco le dijo, ¿tenés plata? ¿Para pagar la comida? Claro, ¿trajiste plata? Le pregunta al Raulito Alconada. Y dice, no. Bueno, sigue la conversación y dice, cuando te toco, andate al baño. Cuando te toco, anda al baño. Dice Alfonsín. Sí. A su Alconada. Y sigue la conversación. Y en un momento le da por abajo, lo toca. Le decimos,
la adición, por favor. Y Alcondar dice, no vuelvas por un rato. Y seguía la conversación y de repente Alfonsín se agacha a atarse los cordones de los zapatos justo en el momento en que llega el maître con la adición. De modo tal que cuando terminó de atarse los cordones, estando el mozo ahí con la adición, no le quedó más remedio al embajador de la Unión Soviética, así, permítame, bajo y dice, no, por favor, faltaba más. Y así zafó del compromiso de tener que invitar ese almuerzo, porque él tampoco, igual que Alcondar ACP, tenía un peso en el bolsillo. No solía tener plata en el bolsillo. No solía. Nelson, yo te quiero preguntar, digamos, pequeño análisis político. Alfonsín fue venerado en el 83, muy criticado durante mucho tiempo, el tiempo más terrible de ese scratch al que hacía referencia recién Jesús y el propio Pepe, y hoy da toda la sensación, uno lo palpa, uno con años de periodismo se da cuenta, de que tiene el reconocimiento de la inmensa mayoría de los argentinos, lo haya votado o no, esté dispuesto a votar el radicalismo o no, es una figura que ha superado todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué nos pasó a los argentinos con la figura de Alfonsín? Dos cosas, Alfredo, muy simples. Efectivamente, porque insisto con esto, ¿no? Alfonsín tuvo errores. Quien está mirando hoy dirá, pero no se acuerdan de esto, de lo otro y demás, pero sin duda que los tuvo y los podríamos discutir y los discutimos fuertemente. Pero a la luz de lo que vino, representó algo que todavía no fue superado. Por esto que marcábamos, Alfonsín marcó esta preocupación institucional, con defectos, pero lo marcó permanentemente. Con costos. El Pacto de Olivo fue un costo enorme para él. Muchos lo criticamos. Y él lo hizo para salvar efectivamente la democracia. En aquel momento el menemismo iba, por eso es muy importante estas cosas explicarlas con fundamento, porque si no puede parecer que es un análisis en abstracto. No, el menemismo iba por la reforma de la Constitución sin cumplimiento de la norma constitucional. Estaba esta exigencia de que para la reforma de la Constitución, no queremos aburrir, hacían falta los 2/3 partes de los votos, y el menemismo forzaba una interpretación que no era tal. Habíamos tenido el episodio de la compra de aquel legislador o convencional de Corrientes y demás, y él vio que venía esto. Y tuvo que ir a este pacto que, por supuesto, implicaba algo que yo estoy seguro, no. Él obviamente se dio cuenta que el pacto al menemismo le interesaba por la reelección y él dio cosas que, como salieron así, después no tuvieron una vigencia plena. El costo enorme de él, que lo tuvo, y lo podemos decir acá, entre sus correligionarios. Además, porque él venía manteniendo una posición de decir esto no porque esto no sirve, y cuando por supuesto apareció en aquella foto con Menem, yo creo que él sabía que efectivamente a muchos los había defraudado en pos de esa posición. Pero él, es decir, no dudó en ceder al costo personal para salvar. Eso es un punto realmente muy importante. Entonces, es decir, todo lo que vino después, hoy mismo, ha significado inferior a aquello. Porque si lo que hubiera venido después hubiera sido superador, estaríamos diciendo, mira, fue el iniciador, fue una democracia, un gobierno fundacional, esto es siempre histórico, para bien o para peor, siempre es histórico, y hubiéramos dicho, mira, lo que vino después mejoró esto que le criticamos y demás. Pero la verdad es que lo que vino después no lo mejoró. Y entonces hoy revalorizamos, hoy nos damos cuenta de lo que significa esto, por no tenerlo, esto del cual él hablaba, cuando vos te das cuenta que pasa esto, hay un riesgo, hay un temor en cuanto a qué pasa con la democracia, ves esta situación, hoy se habla de fraude en las elecciones, es decir, cosa que nunca se habló en esa época. Además, Alfonsín representa hoy un paradigma que está muy por arriba de lo que hay. Y el otro punto tiene que ver con la honestidad. Este es un punto que lo revaloriza el tiempo, porque obviamente también cuando uno está en el gobierno, las sospechas siempre están. Y porque seguramente hubo algo, un gobierno tiene de todo, seguramente no todos eran buenos en la época de Alfonsín, pero él mantuvo esto, ¿no? Y esto lo definió muy bien el juez Zaffaroni, ¿no? Cuando le preguntaron hace no mucho tiempo lo de Alfonsín, dijo, y es el único presidente constitucional que puede caminar por la calle solo. Eso hoy tiene un valor
gigante en este contexto que hoy vive la República Argentina. Y hay un dato más para marcar inclusive su actitud de lo que sufrió. Un episodio, lo voy a contar, el episodio me lo narró José Ignacio López, y él me pidió no narrarlo. Cuando se produjo aquella ofensa gratuita que él recibió del expresidente en funciones, Néstor Kirchner, el 24 de marzo del 2004 en la ESMA, en donde Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por no haber hecho nada por los desaparecidos. Porque dijo que, perdóname, para fortalecer ese importante recordatorio, dijo por los 20 años de silencio en materia de derechos humanos. Esa ignominia. Entonces, Alfonsín guardó silencio y hubo un llamado de Kirchner a Alfonsín. ¿Cómo se hacen las cosas en este gobierno? No hubo una disculpa pública, porque si hubiera habido una disculpa pública uno la acepta. Hubo un llamado privado, ¿no? Y entonces Alfonsín le dijo, sí, doctor, en fin, sé que se enojó y demás. Y él le dijo, yo no voy a decir nada sobre esto. No, no estoy enojado, estoy dolido. No por mí, sino por todos aquellos que arriesgaron su vida en aquel momento tan difícil. Me parece que son sí gestos que marcan diferencias, porque insisto, lo que vino no lo superó, es decir, sus méritos han quedado todavía puestos más sobre relieve porque lo que vino estuvo lejos, y cada vez que pasa el tiempo más lejos de aquello que representó desde el punto de vista republicano Alfonsín, que esto es lo que quiero marcar. Jesús Rodríguez, ¿cuándo fue la última vez que estuviste conversando con Alfonsín? ¿De qué temas hablaban? ¿Cuáles eran sus preocupaciones en los últimos tiempos? ¿De qué hablaban? De la política. Pero me gustaría decirte algo que habla del Alfonsín no político. Alfonsín es un hombre extraordinariamente respetuoso y tolerante, como se recordaba, pero en su trato personal era extraordinariamente afectuoso, entrañable, muy cercano, para nada distante. Entonces una vez, hace poco, me preguntaba por mis hijas, entonces le contaba qué hacía cada una, y me dijo algo que yo no sabía y que creo que no es muy conocido. Yo tengo una hija que estudió cine y que es guionista. Y entonces me contó que él hacía guiones de cine en Chascomús. Y entonces me dije, y un día te los voy a mostrar para que se los des a tu hija. Los tengo que encontrar. Yo jamás escuché nada de esto, pero estoy hablando de un personaje de una extraordinaria riqueza, porque hacía un tratado de derecho político y daba una conferencia y estudiaba inglés y aprendía a manejar una PC con extraordinarias dificultades, pero consiguió manejarla y dominarla. Y al mismo tiempo tenía ese tipo de cosas. Me parece que es digo, para no hablar de lo que a lo mejor hay es una opinión política. Claro. Me parece que Alfonsín se lo pudo coincidir o discrepar, pero creo que a esta altura de la vida nadie puede evitar respetarlo. Yo me pregunto, Alfredo, perdón, un segundo muy brevemente. Yo me pregunto por el jueves, por las exequias. ¿Y cómo será el país que sigue? Lo estamos velando, mucha gente lo está llorando, está la avenida Santa Fe llena de velas, es impresionante. Es ya una especie de santuario. Lo vamos a despedir el jueves. Y cuando vendrá la presidenta, ¿nos habrá tocado el rayo divino a los argentinos? ¿Alguien se dará cuenta que más allá de honrarlo, recordarlo, más allá de las discrepancias políticas, en una de esas, el viejo Alfonsín, cuando hablaba de diálogo, se dirigía a los que no dialogan? Bueno, fíjate vos que hay un hecho que es, hasta el momento la vez más inadvertido. El deceso de Alfonsín ha logrado que hablen Cobos y Cristina. Claro. Es muy interesante. Generó el milagro del diálogo porque obviamente por razones institucionales... Una presidenta que no hablaba con el vicepresidente, hablaba no mal. lo registraba. Es cierto lo que dice. Es impresionante. Hablabas de la gente en la calle Santa Fe, de las velas, de la conmoción, y está allí en Canal 26 transmitiendo en vivo nuestro compañero Emiliano Jiménez. Emiliano, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Mucha la gente que está en Santa Fe.
Así es, Alfredo, el número sigue siendo el mismo que hace un rato. Muchísima gente se ha agolpado aquí sobre las puertas de la casa del expresidente Alfonsín. Como pareciera hecho exprofeso, apenas estamos en el aire y nuevamente el estruendo en nombre del expresidente Alfonsín, como grito de guerra mezclado con pesar, para recordar la figura del hombre que se ha marchado, del hombre que nos ha dejado hoy cerca de las 20:30, producto de un cáncer pulmonar con metástasis ósea, luego de que después del domingo la cosa se agravara mucho más para su salud. El gallego, como se lo conocía, la siguió peleando hasta las 20:30 de hoy, y este aplauso cerrado me parece, Alfredo, que es la epítome más excelente que se puede brindar como crónica de la información de la jornada de hoy. Una jornada para recordar y para aplaudir, y así lo entendió el vecindario de aquí de Barrio Norte, muchísimos militantes, amigos, familiares, dirigentes de todo el arco político argentino, tanto radicales como algunos opositores. Estuvo Felipe Solá, insospechado de ser radical, pero que también llegó a dar su saludo, el llamado de la presidenta. Ha habido un gesto de unión en toda la dirigencia política producto de este fallecimiento. Como decía recién Pepe, hay que ver si este grito de unión es perenne, si se retorna al diálogo, si simplemente son fuegos de artificio producto de la congoja de la jornada. Me parece, Pepe, que Pepe y también Alfredo, me da la sensación que aquí la información ya ha dejado de ser trascendental, porque la atención se traslada al Senado de la Nación, donde ya estará recibiendo las curaciones, los tratamientos de rigor, el cuerpo del doctor Alfonsín, para ser primero despedido formalmente y luego sí el 2 de abril, el jueves, en el cementerio de la Recoleta, el último adiós, Alfredo.